La Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA es una alianza para la transformación de la educación y su impacto en la sociedad. Desde hace 35 años hemos trabajado con el compromiso de impulsar la excelencia académica de nuestros miembros, respetando su diversidad y facilitando con nuestros aliados espacios innovadores de reflexión. Fomentamos procesos de mejoramiento continuo con perspectiva regional, nacional e internacional, que generan conocimiento relevante en las ciencias administrativas para el desarrollo equitativo del país. Somos alrededor de 160 facultades de administración y escuelas de negocios colombianas, ubicadas en 6 capítulos regionales y más de 30 aliados nacionales e internacionales que creen y se han unido a nuestro proyecto. Generamos valor a nuestros asociados y grupos de interés mediante alianzas y convenios, eventos académicos y conferencias, educación continua y desarrollo profesional, relacionamiento con líderes nacionales e internacionales, publicaciones académicas, redes de investigación, asesoría y consultoría, observatorio en ciencias administrativas. ASCOLFA innova, se consolida y evoluciona ante los retos y perspectivas que proponen los nuevos escenarios mundiales. Sé parte de ASCOLFA y trabajemos juntos por la administración. ASCOLFA somos todos. Profe William, ya podemos dar inicio, ¿cierto? Sí, como no, muy buenas noches a todos. Tengan una excelente noche. Queremos saludarlos desde Ascolfa Nacional, desde una iniciativa del desarrollo de un grupo de webinars que vamos a tener durante todo el año. En este caso vamos a iniciar con la batuta del capítulo suroccidente de Ascolfa, el cual en el caso de investigación lo lidera el doctor José Luis Duque, eh, profesor de la Universidad del Valle, que nos acompaña el día de hoy en la presentación de el doctor Rafael Uribe. Entonces, doctor José Luis, si usted quiere, por favor, hacer la presentación de él. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, profesor William. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la conexión a este webinar del capítulo suroccidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración. El día de hoy pues, nos va a estar acompañando el profesor Rafael Uribe. Profesor Rafael Uribe es consultor y profesor universitario especializado en People Analytics e inteligencia artificial aplicada al talento humano. Es fundador de eWork, una firma pionera en Medellín enfocada completamente en analítica de personas y soluciones tecnológicas para la gestión humana. El profesor Rafael ha liderado proyectos que integran datos, comportamiento organizacional y tecnología, desarrollando desde modelos de analítica avanzada y dashboards estratégicos hasta chatbots, asistentes con IA y plataformas para mejorar la experiencia del empleado. Su trabajo pues combina una visión estratégica del negocio con una profunda comprensión técnica. Además de esto, el profesor Rafael ha sido formador de universidades y empresas, acompañando a líderes y equipos en la toma de decisiones basadas en datos y en la adopción práctica de herramientas de IA en el día a día. Profesor Rafael, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer para nosotros desde la Universidad del Valle, desde la red de investigadores de ASCOLFA, el capítulo suroccidente, y desde ASCOLFA Nacional en representación con el profesor William, que es la persona encargada de todo el tema de investigación de la asociación a nivel nacional. Le damos una cordial bienvenida y de igual forma damos la bienvenida a todos los estudiantes y profesores que se conectan no solamente del capítulo suroccidente, sino a nivel nacional. Muchas gracias por hacer presencia en este webinar. Y profe Rafael, bienvenido y pues estamos prestos a escucharlo y aprender mucho esta noche. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio pues de conversación. Espero pues que sea interesante. La verdad es que es también un honor estar aquí al frente de ustedes y conversar y tener, digamos, que esta profundización. Pues muchos de ustedes podrían darme cátedra a mí. Yo simplemente les voy a contar pues algunas experiencias, algunas cosas que me parece que en este momento son relevantes. Yo pienso que este es un momento absolutamente apasionante para lo que nosotros hacemos, para las organizaciones, para entender cómo las empresas están evolucionando. Yo creo que lo que ha cambiado el mundo en el último año en particular, y llevándolo a un extremo, en los últimos 3 meses,
con lo que ha avanzado la inteligencia artificial en los temas del trabajo, pues particularmente lo veo muy apasionante, muy emocionante y creo que es un momento muy chévere también con muchos retos. Entonces, pues voy a compartir algunas ideas por acá, por favor me confirman que puedan estar viendo, eh, de que pongo acá esto para que se los oculte. Ok. Eh, yo creo que Yo creo que estamos en un cambio de era bien interesante, ¿listo? Eh, y creo que en general la forma en la que operamos en las organizaciones está cambiando, está radicalmente moviéndose hacia un tema que tiene mucho la palabra colaboración detrás. Antes creo que el trabajo estaba muy en operar, en hacer una tarea, ¿sí? En realizar algo de principio a fin. Y creo que realmente con todo lo que está pasando en la inteligencia artificial y todo lo que está pasando en estas, digamos que nuevas formas de operar, pues creo que estamos viendo que las habilidades humanas para poder trabajar están siendo, tienen que cambiar de forma radical. Entonces, voy a dejarles algunos mensajes. Primero, espérense, corro por aquí una barrita que me está molestando. Voy a dejarles un poco de contexto, que siempre que está pasando. Y creo que es importante que enfrasquemos o enmarquemos esto en un montón de cosas que están pasando en el mundo en este momento, de las cuales no podemos pues, ser ajenos. ¿Listo? Creo que hay una incertidumbre gigantesca sobre lo que va a pasar, no solo hablando de temas geopolíticos, sino también en el contexto nacional, en el contexto internacional, en los trabajos. Hace 3 años o 4 años a todos nos decían estudien programación, que eso es lo que en este momento tiene que marcar la parada. Todos tenemos que ser programadores. 2 o 3 años después nos dicen, espérate que es que las máquinas están programando por nosotros. Eh, y así está pasando con muchas cosas. Entonces, creo que estamos en un mundo bastante turbulento, con una incertidumbre y con eh, digamos que una falta de horizonte muy compleja. Y creo que por muchos años, de alguna forma, uno tenía relativamente clara la ruta, ¿cierto? O sea, tenías que estudiar algo y después salías a trabajar y tu trabajo relativamente iba a quedar estable, ibas a estudiar algo que te iba a servir por 30 40 años, al final te ibas a jubilar. Y creo que hay unas sombras ahí bien interesantes, o de pronto de un montón de cosas de un mundo que a lo mejor está cambiando muy fuerte. Eh, Hay unos contextos socioeconómicos y políticos muy dominantes, una polarización. Por ahí en estos días estaba escuchando a Alejandro Salazar con sus teorías de los ciclos económicos y de los ciclos políticos y que más o menos en este momento estamos como cambiando de ciclos, de ciclo económico, de ciclo político. Entonces eso es bien interesante, uno entender fenómenos de la polarización, ese tema de polarización que nos está pasando en el país, está pasando en muchas partes, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en Oriente Medio, vemos un montón de incertidumbre sobre los temas económicos. Hace, no sé, tal vez 6 meses estábamos hablando de una posible recesión económica supremamente grande para el 2026. En este momento se está hablando de una cosa completamente diferente. Estamos en este momento hablando de China creciendo por primera vez en 10 años a dígito, a un solo dígito. Entonces, yo creo que hay una cantidad de fenómenos de desconocimiento en el camino, ¿sí? Vemos una llegada de unas disrupciones tecnológicas y no estamos hablando solo de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de genética, estamos hablando de una cantidad de nuevas tecnologías que están empezando a cambiar las reglas del juego, a cambiar las cosas sobre las que estábamos parados, ¿cierto? Unas tecnologías que no existían hace 10 años y que ahora están dominando completamente el mercado. Cosas por las que no habíamos estudiado y que ahora se volvieron un imperativo. Carreras que a lo mejor aparecieron de la nada y que ni siquiera teníamos en el radar que podíamos necesitar y una pérdida importante de confianza en las instituciones.
digamos que en cierta forma los gobiernos nos brindaban algo de soporte, algo de tranquilidad, ¿cierto? Había instituciones, había cosas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, que en cierta forma nos daban como un cobijo de que había una institucionalidad por allá más grande, y son instituciones que hoy no aparecen sino tal vez en las últimas de las portadas de los periódicos, instituciones que incluso han dejado de tener un peso bien importante en el contexto socioeconómico y que en muchos países, para no poner nombres específicos, se los pasan por alto con una frecuencia grande. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que en estos días estaba escuchando a Josh Bersin, una persona que habla mucho de tendencias de talento humano, y él decía que en general pasamos de una era industrial a una era de las tecnologías y a una era de la inteligencia. Esa era de las tecnologías que arrancó por allá por el orden de 2004, 2005 y empezamos a tenerla supremamente vigente, duró 20 años. Y en este momento realmente estamos cambiando de era completamente, de un modelo donde la forma en la que se valoraban las cosas está cambiando. Por muchos años las empresas más grandes eran mejores, tener grandes sucursales por todo el mundo, ser el gran monopolizador, tener miles de empleados. Y ahora vemos que la compañía más grande del mundo o más valiosa en este momento en valor en bolsa tiene solo 30.000 empleados, que es Nvidia, ¿cierto? Y vemos compañías que simplemente con una idea son capaces de levantar 1 billón en capital de riesgo, como lo hizo la semana pasada la compañía de Jan LeCun, que creo que nunca lo habíamos visto en los mercados de inversión de riesgo. Entonces, creo que hay un cuestionamiento importante sobre el modelo tradicional de lo que es la empresa. No significa que la empresa como tal vaya a desaparecer, pero sí nos están cuestionando que esas grandes entidades, esos mamotretos, esos grandes elefantes, son difíciles de maniobrar, son difíciles de movilizar. Esas jerarquías que por mucho tiempo han existido, eh, pues empiezan a perder un poco de sentido. Había una reflexión bien interesante que hacían y es que de alguna forma las organizaciones tan grandes con tantas redes jerárquicas responden todavía un poquito a esas estructuras de los principios de la administración, de toda esa parte de comando y control, por allá muy weberiana, muy tayloriana, muy de los principios de la administración, en donde tú tenías que tener muchas jerarquías porque no tenías mucha información. Y al no tener mucha información, entonces necesitabas control. La realidad es, y ahora vamos a hablar un poquito de tendencias, es que las organizaciones están necesitando velocidades diferentes y esas velocidades no las proporcionan necesariamente los modelos jerárquicos tradicionales. Eh, Donde está claro que los silos organizacionales destruyen el rendimiento y empieza a haber una palabra que va a ser transversal de todo este tema, que es colaboración, donde tal vez esas estructuras superpiramidales y superdefinidas están quedándose obsoletas, porque se necesita una velocidad impresionante. Yo creo que la mejor muestra de la velocidad es lo que está pasando con inteligencia artificial. O sea, en cuestión de 3 meses han salido tecnologías que han incluso puesto en jaque industrias que llevaban 50, 60, 70 años en el mundo. Por ejemplo, Anthropic saca sus plugins legales que reemplazan de alguna forma una labor de los abogados y hacen caer 10-15% algunas de las firmas más prestantes en Europa, como por ejemplo Experian y como por ejemplo Gartner, porque simplemente parte de sus ingresos vienen de cosas que un plugin, en este caso de Anthropic, puede reemplazar. Entonces, realmente empieza a haber un tema de cómo
aprendemos a sobrevolar y cómo aprendemos a manejar y cómo aprendemos a sobrevivir este tema de incertidumbre. Por ahí hay una frase muy interesante que dice que la incertidumbre ya no es una falla del sistema, es una característica del sistema. Uncertainty, bueno, se me escapa la frase correcta en inglés, donde dice que es un feature y no un bug. Es decir, no es un problema, la incertidumbre es parte de nuestro quehacer. Entonces, si por ejemplo somos una empresa de software y desarrollamos un software, tenemos que estar supremamente claros que en cualquier momento otra empresa puede montar algo mucho más fácil, mucho más rápido, y a lo mejor nuestra capacidad de llegar al mercado con clientes, con nuevos productos, con más features, es tal vez una de las cosas que exigen que nosotros seamos pues, que podamos sobrevivir en el mercado. ¿Listo? Y ahí yo creo que exige al interior de las organizaciones pararnos de forma diferente, co-crear, pensar colectivamente, en vez de seguir pensando en las escaleras corporativas tradicionales, donde había mucho comando y control, donde yo tenía el líder que tenía que hacer la supervisión y la supervisión de la supervisión y la supervisión, donde realmente tenemos una serie de individuos altamente colectivos, altamente inteligentes, procesando información de una forma muy acelerada. Y ahorita vamos a meterle un concepto interesante y es colaborando con los agentes, haciendo que los agentes hagan parte de nuestro ecosistema y teniéndolos en una sola unidad. Eh, Individuos que independiente de los sistemas jerárquicos y independiente de donde estén en la escala corporativa, pueden aportar. Yo veo, por ejemplo, obviamente porque estoy muy metido en temas de inteligencia artificial, estoy permanentemente viendo lo que están haciendo las grandes compañías de inteligencia artificial y los lanzamientos. Y si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, los lanzamientos de OpenAI, de Anthropic, de Google, ustedes siempre ven a los desarrolladores que hicieron esa funcionalidad salir a presentarla. Es que la velocidad ni siquiera permite que sea el CEO de la compañía el que conoce lo que están haciendo. O sea, es una velocidad tal en donde los mismos chicos que estuvieron ahí, que crearon esa funcionalidad, pues salen a presentarla porque son realmente los que más lo conocen. Entonces, empieza a haber un aplanamiento muy interesante en las organizaciones, donde no se puede tener, no hay tiempo para tener burocracia, donde no hay tiempo para tener jerarquías, donde incluso conceptos como talento humano, yo creo que uno de los cuestionamientos interesantes ahora es para las áreas de talento humano. A mí me parece súper apasionante estar en talento humano en este momento porque las áreas de talento humano somos las primeras que nos tenemos que reinventar, ¿sí? Entonces, empieza a haber una arquitectura diferente, se requieren unos liderazgos diferentes, ya vamos a hablar un poco de liderazgo, como para poder centrar todo este contexto. Es una forma diferente de operar, es una forma en donde los líderes realmente se encargan de motivar, de desarrollar a sus equipos y de tomar decisiones, de priorizar de forma muy acelerada. No son los que más saben, no tienen el conocimiento de sus equipos, son simplemente, hay una unidad supremamente clara de operación y que va realmente muy encaminada a esta parte más humana. Entonces, para concretarlo en algo más concreto. Y esta, pues, para mí es una nueva forma de operar, unos nuevos liderazgos, unos nuevos requerimientos. Yo lo voy a sintetizar en una cosa que construimos a partir de unos 10 12 artículos de tendencias de hacia dónde va el mundo. Me pareció muy interesante, pues, como el contexto, como se plantea de la orquestación sinérgica. Un montón de entes que están alrededor de una organización que de alguna forma se orquestan para lograr que esos objetivos organizacionales se den. ¿Listo? Yo particularmente veo que estábamos entendiendo el mundo durante 2024 y 2025, ¿sí? Yo creo que estábamos entendiendo qué significaba la inteligencia artificial. Estábamos experimentando, las organizaciones empezaron a jugar con cosas.
Empezaron a hablar de un concepto a principios de 2025 que se llamaba agentes, y que no sabíamos qué hacer y que no era, que no era incluso ni siquiera claro sobre cómo operaban esos agentes en nuestras organizaciones. Pero particularmente lo que ha pasado entre diciembre y marzo, pues en este momento, entre diciembre y este momento, ya es supremamente concreto. Ya vemos agentes haciendo tareas en las organizaciones, ya vemos organizaciones colaborando tanto con humanos como con agentes. Ya vemos IAs metidas dentro del día a día de las organizaciones como roles activos. Entonces, yo creo que desde 2026 podemos empezar a decir que la IA no es una herramienta, no es esa cosa ya externa que yo uso y le saco provecho. Yo creo que ya estamos empezando a ver la IA como parte de nuestro ecosistema, donde lo empezamos a entender como miembros activos. Voy a poner ejemplos muy concretos. Yo empiezo a tener entonces una IA que recibe, por ejemplo, solicitudes de las áreas de ventas, que es capaz entonces de filtrar de algunos elementos y es capaz de preparar unas propuestas, es capaz de encontrar algunos clientes, es capaz de hacer una prospección de clientes, es capaz de preparar, de ayudarme a preparar una reunión de ventas, es capaz de tomar las notas de esa reunión, es capaz de hacerle seguimiento a esa reunión. Y si me sigue en el ciclo de ventas que les acabo de narrar, desde el momento en que encuentra al cliente, le hace la presentación, pues prepara la presentación, prepara la reunión, le hace seguimiento. La única parte que no mencioné es la reunión de ventas, o es el momento de la venta. ¿Sí? Y para mí ese es un muy buen ejemplo de entender cómo los agentes nos van a liberar de un montón de tareas operativas, buscar prospectos, analizar prospectos, calificar, preparar la reunión, hacer un acta, hacerle seguimiento, mandar un correo electrónico. Y nos vamos a dedicar a lo que verdaderamente nos hace humanos, que es sentarnos con esa otra contraparte, sentarnos a conversar, a generar valor, a generar una relación. Entonces, a lo mejor antes teníamos que hacer un montón de cosas operativas, teníamos que hacer todas esas cosas, buscar los clientes, ta, ta, ta. Y por eso teníamos que hacer una cita de ventas a la carrera, sentarnos con la contraparte y hacerla. Ahora tal vez tenemos agentes que empiezan a hacer un montón de cosas y nosotros entonces nos podemos destinar 2 horas a una reunión de ventas muy detallada, muy humana, muy de conexión, muy de intimidad. Entonces, yo personalmente sí siento que la inteligencia artificial y este concepto de los agentes empieza a entrar en el día a día de las organizaciones de una forma muy interesante, donde empieza a colaborar con nosotros. No es la herramienta en la que yo entro, le pregunto una cosa y obtengo una respuesta, sino que nos empieza a dar velocidad en el día a día, que nos empieza a realmente agregar un valor, ¿cierto? Donde en algunos cargos, por ejemplo, se reducen las fricciones, se reducen algunos elementos que están en la mitad y lo humano sigue siendo muy importante, lo humano sigue siendo en la creatividad, lo humano sigue siendo en las labores manuales, lo humano sigue siendo en la conexión, en, en la colaboración, en la comunicación, pero los agentes empiezan a tener un rol muy importante. Hace poco salió un documento muy chévere, hace tal vez 15 días, 20 días, de Harvard Business Review, que dijo que precisamente la cantidad de cosas que nos están llegando por inteligencia artificial nos están inundando de trabajo. Y le puso una palabra que me llamó mucho la atención que se llama workflow. Y dijo, estamos llenándonos de basura laboral. Antes teníamos, no sé, hacíamos un esfuerzo grande por entregarlos a nuestro jefe un documentico de una página de algo que habíamos hecho nosotros, lo habíamos escrito. Y nuestro jefe de pronto pues se sentaba y lo leía y le parecía muy interesante. Ahora entramos a ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales y generamos un documento de 25 páginas.
que ni nos lo leímos, se lo mandamos a él y él tampoco lo va a leer. Y estamos inundándonos de, de un exceso de información poco decantada, poco precisa. Estamos llenándonos también de una cantidad impresionante de proyectos por realizar, muy chéveres, que siempre nos habíamos soñado hacerlos, pero que por ahora no los estamos viendo materializados, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay un elemento bien interesante de cómo combinamos esas inteligencias artificiales que de verdad están entrando en el día a día de nuestro trabajo, pero cómo realmente hacemos que sean más productivas, que sean mucho más específicas y mucho más concretas. Entonces, pues, la primera tendencia es, entró las inteligencias artificiales, entraron como parte de nuestro día a día las organizaciones y definitivamente se vuelven un coequipero. Pero entonces eso se combina con un segundo elemento muy importante y es que las organizaciones empiezan a tener unas dinámicas diferentes porque ya no se pueden ver como esas pirámides tradicionales en donde yo las escalo para subir información y las bajo para bajar decisiones, sino que empiezan a parecerse más bien a unas estructuras líquidas, móviles, bastante flexibles, donde realmente la tarea es la que va jugando cómo se van relacionando las conexiones. Sí, se habla mucho del concepto de redes, se habla mucho de movilidad, se habla mucho de que el job que necesita ser realizado es tal vez lo que en el fondo nos debería mover como organización. Y particularmente para las áreas de talento humano, yo lo veo un momento espectacular, porque típicamente las áreas de talento humano han sido unas áreas de apoyo, que han sido un poquito unas áreas de soporte, un poco ajenas a la organización, como digamos que al core de la organización. Muchas empresas todavía tienen áreas de talento humano que están muy enfocadas en nómina y en selección y un poquito allá de gestión del desempeño. Pero en el fondo alguien tiene que orquestar todo eso. Y ahí es donde yo veo una oportunidad hermosa y súper relevante para las áreas de talento humano, que dejen de tener ese papel de simples áreas de soporte y que empiecen a ser ese orquestador. Incluso cuestiono si no tenemos que empezar ya a hablar de áreas de talento humano y de talento no humano, ¿sí? Fue muy famoso hace unos meses que la persona de Moderna, la compañía de vacunas en Estados Unidos, que dirige talento humano, también fue a dirigir el área de tecnología. Pusieron tecnología y talento humano bajo una misma sombrilla. Y me parece bien interesante esto como concepto, porque en el fondo lo que necesitamos es que alguien, y en este caso creo que talento humano es el llamado, empiece a orquestar cómo operamos dentro de la organización, cómo operamos con nuestros agentes, cómo operamos con nuestros empleados, cómo operamos con nuestros contratistas, cómo nos conectamos. Esta es una de mis pasiones, que es el análisis de redes organizacionales. Esta es una organización que no voy a decir pues el nombre, pero es una organización grande de aquí del país de construcción que tiene operaciones en 3 sedes, bien, pues que ahí están muy claras, que son Medellín, Bogotá y Barranquilla. ¿Sí? Y cuando uno ve esto y uno empieza a medir las relaciones, este mapa que tienen en pantalla es un mapa que mide las relaciones entre las personas de la organización. Cada puntico es una persona y las conexiones entre ellos son las relaciones de trabajo y laborales que tienen. Cuando yo empiezo a medir, cuando soy capaz de poner en un mapa cómo colabora la organización, yo puedo entender en este caso, por ejemplo, que Bogotá está mucho más aislado de la operación de Medellín y Barranquilla y que de alguna forma Barranquilla está bastante conectado con Medellín de alguna forma en su operación. Y me permite entonces entender quiénes son estas personas que están en el centro y que son puentes y conectores de las áreas y que de alguna forma me permite entender quiénes son los movilizadores, quiénes son los influenciadores. Aquí en que voy a pasar rápidamente simplemente porque tiene nombres, yo puedo ver en ese mismo mapa quiénes son específicamente las personas que movilizan, en este caso,
la cultura de la organización, quiénes son las personas que son llamadas a conectar y a movilizar. Entonces, si yo dejo de entender la organización como un organigrama, si yo empiezo a entender la organización como una red en donde la gente se va conectando con un propósito, y esa red se va conectando y yo la voy pudiendo medir y moldear, pues entonces empiezo a tener la agilidad que en este momento el mundo me está pidiendo. Y entonces llega una tercera tendencia, que me parece bien interesante, y es cuando empezamos a hablar de productividad individual. Cuando empezamos a dejar de ver a la persona como el high potential, high performer, y empezamos de alguna forma a entender ese individuo como, como esa fuente de valor, ¿sí? Cuando yo logro trascender eh, y soy capaz de alguna forma de conectar ese potencial de esa persona con lo que está haciendo, cuando soy capaz de conocerlo profundamente, se vuelve bien interesante. Cuando la organización empieza a pensar en sus individuos, en los que tienen adentro, y me devuelvo aquí un poco, y entonces empiezo a ver, es que José Luis es una persona que está en este momento, no sé, tiene X temas en su familia y de alguna forma está cansado porque tiene hijos, y entonces de alguna forma tiene unas preocupaciones y yo logro, empiezo a medir y a conectar y empiezo a tener datos de saber quién es y empiezo a poder entender un poco mejor la organización. Tenemos mucha información de la gente. Podemos entender en este momento, por ejemplo, a través de los sistemas, a qué horas empieza a despertar la organización, a qué horas descansa la organización, quiénes son las personas que más reuniones generan, quiénes son las personas que están permanentemente mandando correos, quiénes son las personas que tienen 8, 10, 12 horas completamente agendadas en su día, quiénes son las personas que están recibiendo más de 200, 300, 400 correos al día. Entonces, la data es demasiado importante y tenemos unos informaciones muy valiosas. Todo esto es People Analytics, es información que nos empieza a sacar pues, temas muy interesantes. Y si lo cruzamos con la información de redes, esto se vuelve aún más valioso. Les voy a contar un caso. Hace poco evaluamos una organización y nos dimos cuenta que toda la innovación de esa organización pasaba por dos nodos particulares. Esos dos nodos eran los centralizadores de la innovación de esa organización. Y cuando fuimos a mirar los patrones de trabajo de esas dos personas, nos dimos cuenta que esas dos personas estaban trabajando 14, 15, hasta 16 horas al día. Entonces, cuando tú cruzas esa información y te das cuenta que toda la innovación de tu organización está pasando por alguien que está completamente colapsado, tú te das cuenta que tienes el futuro de la innovación de tu organización completamente en riesgo y tú tienes que actuar de una forma súper agresiva. ¿Cómo de alguna forma liberas y descargas a esta persona? Entiendes al individuo, no a la organización, entiendes al individuo y eres capaz de actuar. Hay otro elemento que me parece muy importante y es que por mucho tiempo, y esto un poco también de nuestras estructuras anteriores que teníamos de, de las sociedades industriales, la unidad básica sobre la que nosotros trabajamos es el cargo, ¿sí? Tenemos todavía descripciones de cargo. Nosotros pagamos por cargo. La legislación nos exige que paguemos por cargo. Por ahí hay una frase de los abogados que dice que a trabajo igual, salario igual, ¿cierto? Pero la realidad es que el concepto de cargo ya está bastante obsoleto. ¿Sí? Dos personas con un mismo cargo pueden tener contribuciones completamente diferentes en el lugar de trabajo. Dos personas con el mismo cargo pueden tener habilidades completamente diferentes. Entonces, dejar de pensar en cargos, empezar a pensar en habilidades, empezar a entender que el desglose de nuestro
nuestra unidad básica de trabajo no es el cargo, sino las habilidades, se vuelve supremamente interesante, sobre todo en un momento en donde las habilidades son súper reemplazables, son rápidamente obsolescentes, no sé si la palabra es correcta, pero donde realmente lo que aprendimos ya ni siquiera nos está durando los 7 años que pensábamos que nos estaba durando. Em, yo soy profesor en varias universidades y me llamó mucho la atención. Espero que esto no sea, pues no sé cómo sea este fenómeno en otras partes, pero particularmente en las 4 universidades donde dicto maestría, no abrieron uno de los cursos que yo dicto este semestre, ¿sí? Y por falta de alumnos. Y me llamó mucho la atención y tuve la posibilidad de conversar con algunos y en realidad la gente se está cuestionando, ¿yo cómo voy a arrancar un MBA que me va a demorar 2 años? Voy a tener que invertir 60, 70 millones de pesos. Si yo no tengo ni idea qué va a pasar en el mundo en 2 años, ¿qué va a hacer el mundo? Es que muchas personas están diciendo por aquí que no van a existir los trabajos, que la inteligencia artificial. Entonces, yo entiendo que nosotros mismos en las universidades incluso nos tenemos que replantear un montón de cosas. A mí particularmente me pasó, no sé si les haya pasado a ustedes, yo utilizo o utilizaba mucho el método de caso en el MBA y siempre ponía casos y de un tiempo para acá, hace 2 años, que yo pues también lo promuevo de alguna forma, pero los chicos llegan, cogen el caso, se lo montan a ChatGPT, encuentran la respuesta y regurgitan la respuesta que les dio ChatGPT. Y ahí no hay ningún proceso de pensamiento. Y fui yo, el profesor, el que tuve que reinventar mi clase y decir a lo mejor es que el caso ya no puede ser, porque el caso a lo mejor ya necesita una reedición. Y empezamos a trabajar sobre las simulaciones y empezamos a decir, venga, cambiemos el caso por una simulación y empecemos a poner a la gente a jugar un poco y a cambiar un poco la forma en la que operamos. Y yo creo que eso, de alguna forma, pues tiene que pasar también en el día a día de las empresas. Yo creo que en este momento es demasiado importante saber jugar con la IA y de alguna forma generar los incentivos correctos. La persona que sea capaz de generar mayor output utilizando la IA, la persona que sea capaz de agregar mayor valor, es la persona que realmente empieza a ser más valiosa, no necesariamente la persona que tenía unos conocimientos supremamente traídos atrás. Y todo eso, de cierta forma, lo voy a resumir con una frase que yo la digo en todas las clases y es, vea, entre más tecnología tengamos, más humanos nos tenemos que volver, porque la tecnología realmente va a llegar y va a coger una cantidad de nuestros procesos y estos procesos operativos, pues los va de alguna forma a automatizar o los va a simplificar o los va a volver completamente a minimizar y nos va a quedar entonces lo que es humano, lo que es conversar, lo que es pensar, razonar, lo que es liderar un proceso, lo que es acompañar algo de fondo. Entonces, digamos que yo quisiera dejar un mensaje muy concreto de velocidad. Yo quisiera dejar un mensaje de urgencia de cómo las organizaciones se están movilizando. Yo quisiera dejar un mensaje que realmente tiene que ver con una nueva forma de operar, ¿sí? Por mucho tiempo habíamos hablado de que los ambientes híbridos eran de personas que están en la casa y personas que están en la oficina. Yo creo que realmente tenemos un híbrido diferente. Ese híbrido creo que vamos a empezar a colaborar con agentes que empiezan a hacer ciertas tareas. Agentes a los que yo, y no estamos muy lejos.
Por ejemplo, lo que pasó con CloudBot, creo que es una pincelada de lo que nos va a pasar. Para de pronto los que no saben de qué estoy hablando, hace más o menos unas 3 semanas, creo que tal vez 4 ya, sacaron un código o una aplicación open source que las personas podían descargar, instalar en su computador o en un computador especial para temas de seguridad, eh, y a través de WhatsApp conectarlo con varias inteligencias artificiales y a través de WhatsApp hacerle pedidos. Y ha sido una de las cosas más de mayor crecimiento en los últimos días. La gente empezó a pedirle por WhatsApp o por Telegram y le decía, prepárame esta presentación, y no sé, media hora después estaba la presentación ahí. Le decía, hazme una investigación sobre esto y le hacía la investigación. Le decía, hazme una página web y él le hacía la página web. O encuentra cómo hacer una página web y él se quedaba buscando y él seguía haciéndolo hasta que realmente cumplía la labor que, que, que estaba, eh, que estaba encomendado. Y mucha gente lo está tomando, o lo ha tomado las últimas semanas, lo ha tomado para jugar. Y entonces le escriben a Cloudbot y le dicen, ve, hazme tal cosa. Pero la semana pasada estaba conversando con un médico, y me pareció un uso supremamente lógico, concreto y sencillo. Y el médico dijo, vea, yo ya estoy grabando todas mis citas y yo se las mando a Cloudbot y Cloudbot me hace la historia clínica, se conecta directamente con mi software de historia clínica y, y me hace toda la historia clínica y la transcripción, me prepara las fórmulas que le tengo que enviar al paciente y se las envía solo. Entonces, este médico está ya como si tuviera un asistente sentado al lado de su escritorio, pidiéndole cosas. Y esto no estamos hablando de cosas por allá en el futuro. Estamos hablando de una persona que tiene unos conocimientos relativamente básicos de tecnología, compró un computadorcito chiquito, una Mac Mini, le instaló esto, siguió 3 o 4 videos de YouTube para hacer la, la, las instrucciones de cómo hacerlo, lo montó a través de Telegram, le escribe, le manda el audio, tiene una conexión que le vale 30, $40 mensuales y le está haciendo toda la labor operativa, lo que tanto detestamos que el médico esté al frente de uno, escribiendo. Entonces, yo no veo esto de futuro, yo veo esto como un mundo completamente nuevo para nosotros, donde realmente vamos a tener agentes haciendo la tarea y los humanos vamos a estar acompañando el proceso, ¿sí? Los agentes van a estar haciendo la historia clínica, los agentes van a estar recibiendo las facturas, los agentes van a estar haciendo las actas, los agentes van a estar haciendo, y nosotros vamos a estar realmente acompañando esas tareas. Entonces, quiero cerrar para dejar un espacio de preguntas con una pregunta de pronto bastante amplia y es, ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos eso? Y yo creo que si hay una cosa en que nosotros nos tenemos que desarrollar y que tenemos que desarrollar a nuestros chicos, son estos 4 elementos. Porque creo que esto es lo que nos seguirá, al menos por algunos años, nos seguirá manteniendo humanos. Yo me atrevo a pensar, o sea, no tengo ni idea de qué va a pasar en 10 años, pero yo creo que por ahí en 5 años el concepto de trabajo va a ser muy diferente. A lo mejor vamos a trabajar mucho menos tiempo, a lo mejor vamos a estar mucho más dedicados a temas de ocio, a lo mejor nos vamos a poder dedicar a, no sé, a la culinaria, a las matas, a otra serie de cosas. Eh, pero creo que lo que es humano seguirá siendo humano. Los humanos nos inventaremos formas de seguir siendo valiosos. En estos días escuchaba un símil que me gustó mucho, es con la fotografía. Por mucho tiempo las personas pintando trataban de representar lo más fidedignamente posible a un humano que tenían al frente. Y eran pintores expertos hasta que llegó la fotografía. Y en ese momento, ¿qué hicieron los pintores expertos en, 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 en- en representar a un humano? Se inventaron la pintura, el arte moderno, y empezaron a pintar otras cosas completamente diferentes. Yo creo que los humanos nos va a pasar esto. Pero si tenemos entonces que desarrollar 4 tipos de habilidades, creo que son estas. La primera,
tenemos que pensar sistémicamente. ¿Qué significa pensar sistémicamente? En entender que las cosas no son causa o efecto, no son única causa, único efecto. En entender que las cosas tienen un montón de conexiones, que si yo toco por aquí estos hilos, eso por aquí tiene otro montón de efectos, que normalmente reemplazando un elemento del sistema no cambio el sistema. Cuando una organización es un sistema complejo, si yo quito una persona y pongo otra persona, rara vez cambio el sistema. Solo si yo cambio las interrelaciones y las conexiones entre los elementos del sistema, empieza a cambiar el sistema. Es pensamiento sistémico y es una cosa que no nos enseñan. Nuestro mundo, un poquito greco-latino, de toda la historia en la que hemos tenido, tiene mucho de causa-efecto y poco de ese entender qué está pasando alrededor y cuáles son las interconexiones no dadas. Yo a los equipos de talento, cuando hacemos análisis, por ejemplo, de por qué se van las personas de las organizaciones, ustedes normalmente, si usted se va a una empresa y normalmente le hacen una encuesta de salida y la encuesta de salida le dicen, ¿por qué se va? Por salario, pum, y es una sola razón, no, espérate, yo me voy por salario, pero tampoco porque no pude tener oportunidades, también porque me caía mal mi jefe y también porque me quedaba muy lejos de la casa. O sea, normalmente hay muchas, somos multicausales, pero somos bastante unicausales en nuestro pensamiento. Segundo, pensamiento crítico. Normalmente somos malos para pensar, somos malos para cuestionar. Uno de los elementos más interesantes aquí, el pensamiento crítico, es el pensamiento probabilístico. Los sistemas son muy buenos en este tema del pensamiento probabilístico. Normalmente nosotros nos dicen, eh, no sé, cuál es la razón por la que esta salsa quedó aguada, y nosotros decimos, no sé, por tal cosa. ¿Cierto? No se me ocurre un mejor ejemplo, pero en el fondo al final es un tema probabilístico, o sea, pudo haber sido por esto, pero a la vez una probabilidad de esto, y esto pudo haber pasado también, y estos efectos pudieron haber tenido que ver, y tiene mucho que ver pensamiento crítico con pensamiento sistémico, cuestionar y entender que esto tiene muchos elementos alrededor. Voy a dejar habilidades sociales al final, modelos mentales, no pensar las cosas desde una sola óptica, ¿sí? Tener un maletín lleno de ópticas para poder mirar las cosas. Si somos ingenieros, no todos lo reducimos a una tabla de Excel. Si somos abogados, no todos lo reducimos a un código. ¿Cómo somos abogados y a la vez entonces pensamos en un modelo de costo-beneficio? ¿Cómo somos psicólogos, pero a la vez pensamos en un tema de biología? ¿Cómo operaría la biología? ¿Qué me diría la psicología de este fenómeno? ¿Cómo podría yo entender esto desde una óptica diferente? Y tal vez el más relevante de todos son habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de... Hoy, por ejemplo, estaba dando cursos, tenemos unos bootcamps de inteligencia artificial y digamos que la dificultad más grande que tenemos es saber pedir las cosas. Somos muy malos para ser precisos en lo que necesitamos pedir. Somos muy malos desglosando una tarea. Somos muy malos bajando una instrucción, empatizando, conectando. Entonces, creo que esta es una buena forma de abrir un espacio para, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna apreciación. Pero, pero estamos en un momento bien interesante del mundo, donde se están confluyendo una serie de cosas. Y creo que mi conclusión más importante es la cajita de herramientas con la que venimos hasta el 2025 no necesariamente es la caja de herramientas que nos va a mantener exitosos en los próximos años. Creo que nuestros modelos académicos, nuestros modelos laborales, habían privilegiado un montón de cosas que no siento ya que sean tan relevantes. Habían privilegiado a la persona que era capaz de mantener la concentración por 4 o 5 horas haciendo una misma tarea. Habían privilegiado a la persona que era sobreespecializada en un tema. Habían privilegiado a la persona que era capaz de ser experto en el microdetalle y entender eso a profundidad. Eran privilegiaban las personas que para velocidad cortaban, hacían un montón de atajos y simplificaban las cosas y ponían una causa-efecto
única. Y creo que esa cajita de herramientas no necesariamente sigue siendo válida. Creo que esa cajita de herramientas nos está cambiando. Hay una diagrama bien interesante que precisamente posteé hoy en LinkedIn sobre la learnability, ¿sí? La capacidad de aprender y reaprender y desaprender rápido. Creo que es uno de esos elementos fundamentales. Entonces, por eso creo que les dejo ahí unos mensajes. Espero pues que se hayan llevado algo. Si quieren, voy a mirar aquí el chat a ver si hay alguna pregunta o abrimos espacio por si quieren, por si quieren. Rafa, por allí hay una pregunta del profesor Bernardo Abadía. Pregunta que entonces, ¿cuál es el rol de la gestión humana en todo este proceso? Y yo quiero ser atrevido y también una pregunta, pues tú sabes que tenemos conectados estudiantes y profesores de administración, pues seguramente habrán de otras carreras, pero preguntarte si yo soy un estudiante de administración de primer semestre y tú me dices ahorita todo lo que está cambiando, cómo está modificándose, cómo se ha movido el tema, digamos, de las organizaciones, ¿cuál es entonces o cuál debería ser mi rol como administrador en este contexto, en estos cambios? Y si yo estoy en primer semestre, ¿a qué le tengo que apuntar durante todo este proceso de formación que puede durar 4 años, 5 años? Para poderme adaptar y poder ser una persona, no sé si sea la palabra, pero una persona competente o una persona, digamos, que tenga las habilidades para estar en ese contexto. Entonces, como esos dos, y allí hay otras que de pronto, cuando pasemos estas dos, yo te voy leyendo las otras que van diciendo. Listo. Vean, yo creo que si hay una cosa importante en este momento es llenar su caja de herramientas de la mayor cantidad de herramientas posible. Eso significa, usted tiene que aprender de mercadeo, tiene que aprender de finanzas, tiene que aprender de psicología, tiene que aprender de biología, tiene que tener la mayor cantidad de cosas porque la IA va a ser supremamente buena. Usted le da una instrucción y va a ser supremamente buena guiándose en esa instrucción. Pero esa capacidad de tener el contexto, esa capacidad de conectar puntos, es una cosa que usted le va a manejar, le va a dar un diferenciador importante. Y lo voy a poner en términos concretos del prompt. Hay muchas personas en este momento que están diciendo, no, este es el prompt mágico para hacer una evaluación, no sé, de un análisis financiero. Póngale esto a ChatGPT y él le hace el mejor análisis financiero. Y yo creo que eso es supremamente incorrecto. El mejor prompt es usted colaborar con la IA, entregarle contexto, decirle, "Ve, mira, yo pienso esto, creo que por este lado debería hacer esto. Estos son los elementos que me parecen interesantes. Hace un tiempo escuché esta historia que creo que aquí puede ser relevante. O sea, conectar puntos diferentes en este momento me parece tal vez la habilidad que necesitamos tener. Entonces, si estás en primer semestre, lo mejor que puedes hacer es llenar tu maletín de todas las herramientas posibles, todos los modelos mentales que te puedan permitir una visión holística y entender que ya no se trata de, voy a ponerlo así, aunque no, de gerenciar grandes organizaciones. Creo que ese concepto de las megacorporaciones, gigantescas organizaciones, creo que tiene tal vez menos peso. Yo creo que va a empezar a ser más interesante. Organizaciones pequeñas, líquidas, rápidas, ágiles, supremamente flexibles, que las organizaciones grandes, difíciles de mover. Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial en general, la tecnología es absolutamente democratizada o, llamémoslo entre comillas, socialista. Cualquier persona en el planeta en este momento tiene acceso al mejor modelo de inteligencia artificial. No hay nadie que tenga, pues, salvo los que los están desarrollando, pero pocas personas tienen acceso a unos modelos especiales que no tenemos. Entonces eso nos pone a todos en el mismo plano, donde simplemente las mejores ideas son las que vamos a poder desarrollar. Y ahí es donde creo que las empresas chiquitas, ágiles, móviles, tienen una ventaja sobre las organizaciones más grandes. Creo que ese concepto de pronto que nosotros, los que estamos un poquito más viejones, teníamos de estar en una organización de 180.000 personas y ser gerente, y el gerente, el gerente, el gerente, el gerente, el gerente,
y cruzar una escalera corporativa y ascender 15 veces, a lo mejor ya no es una realidad. Yo no creo que muchos de nosotros vamos a ascender en la vida. Pues ascender entre comillas, pues que nos pongan en el puesto de jefe. Mucho más fácil que más bien pasemos por 15 organizaciones, 18, 20, 25 organizaciones, que a lo mejor emprendamos 3 o 4 cosas, que quebremos 2. Creo que son organizaciones, vidas mucho más, menos lineales. Entonces, a quien está en el primer semestre, le digo, es apasionante. Tenemos que aprender muchísimo. Tenemos que aprender a desaprender. Tenemos que aprender a llenar nuestro morral de muchos modelos mentales, de desechar con mucha frecuencia muchos de ellos y a ir movilizando. Y entonces conecto, José, con la primera de las preguntas que me hiciste, y es el rol de talento humano. Talento humano se tiene que reinventar completamente. No puede seguir siendo el encargado de nómina, el encargado de selección. Tiene que ser el socio de negocio que es capaz de entender cómo esto va evolucionando y moviéndose en el día a día. Cómo me entra gente y me sale gente, ¿cierto? Cómo le saco el máximo potencial a la gente en el poquito tiempo que están. Porque la gente no me va a quedar 15 años, 20, 25 años en mi empresa. Porque de duras penas, creo que ya no vamos a ver jubilándose a muy pocas personas en las empresas. Vamos a ver, estuvo 3 meses, aportó, dejó esto, construyó estos 2 agentes, esta gestión del conocimiento. Entonces, realmente hay un movimiento muy grande y talento humano tiene que ser el socio, es el integrador de alguna forma. Rafa, muchas gracias. Bueno, te cuento que pensé que ya no iban a haber más preguntas, pero hay varias. Voy a decirte lo que hay y de pronto con el tiempo que tengamos para que puedas responder las otras. Yo sé que al final tú les vas a compartir o los vas a compartir a todos tu perfil de LinkedIn, tu correo, porque digamos porque las personas de pronto también lo están preguntando por acá. Entonces, un poco para que te des una idea. Te están preguntando sobre las habilidades, lo pregunta Pablo Ledesma. ¿Cuáles serán las habilidades que deben desarrollar los gerentes para optimizar esa integración entre el talento humano y las herramientas tecnológicas sin restarle importancia a lo humano? O sea, digamos que es una pregunta. Otra es cómo la transforma, digamos, cómo se puede ayudar o transformar la aplicación de la IA en el mundo de la investigación. Y de la mano con esa pregunta que hace Marcela, Diana, que se me hizo por acá, no Diana, no, creo que es Fernando, pregunta sobre el rol del docente. ¿Qué va a pasar hoy en día con la IA y el rol del docente? Y él dice algo que es muy importante y creo que es una duda o un cuestionamiento de muchos y es, los estudiantes se están preparando para depender de la IA, o sea, estamos formando estudiantes que dependan de la IA y cómo hacemos para que haya un límite y potenciar capacidades sin que el estudiante se vuelva dependiente de la herramienta. Y pues hay otras preguntas y bueno, esas. Básicamente hay otra por aquí, entonces de pronto lo que puedas en el tiempo que queda sobre esas y finalmente le damos la mano a Jonathan que levantó ahí como la manito virtual. Entonces, no sé cómo, o Bueno, cómo, aquí cómo le va a funcionar. nos podemos quedar mucho rato, la verdad no lo podemos hacer, pero voy a hablar de la educación, porque yo creo que estamos alrededor de un contexto educativo. Y yo creo que la educación tiene que cambiar en una forma, en una cosa fundamental. Yo siento que el modelo educativo que tenemos hoy usaba los conocimientos como excusa para aprender habilidades. Voy a poner un ejemplo. Nosotros nos enseñaban el trinomio cuadrado perfecto. Creo que muy poquito de nosotros volvimos a utilizar alguna vez en la historia para aprender pensamiento lógico, ¿sí? Era una excusa de aprender un conocimiento para aprender, para desarrollar una habilidad. Ahora el conocimiento ya es un commodity, ya el conocimiento vale $20 en una cuenta ChatGPT. Entonces no podemos seguir utilizando el conocimiento, la adquisición de conocimiento como excusa. Tenemos que buscarnos otra excusa. Y creo que los profesores nos tenemos que reinventar y somos los primeros que nos tenemos que reinventar. Tenemos una función importante y es desarrollar habilidades, no necesariamente entregar conocimiento. ¿Sí? Porque entonces, yo sí creo que la IA tiene que ser parte del salón de clase. Yo sí creo que la IA tiene que ser un instrumento, pero para desarrollar las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que yo quiero desarrollar? Yo quiero desarrollar pensamiento crítico,
Quiero que la persona sea capaz de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la IA y cuál es su posición. Yo quiero que la persona tenga la capacidad de entender otros contextos que a lo mejor no estaban dentro de esa respuesta. Yo quiero que la persona sea capaz de presentar, de conectar, de hacer una muy buena exposición de tareas, una muy buena presentación. Esas son cosas. La parte visual es muy importante. La forma creo que importa mucho. Una presentación estética, una presentación bonita, a lo mejor ya ni siquiera una presentación, sino un video, un audio, una forma diferente, creo que es relevante. Entonces, sí creo que los educadores nos tenemos que reinventar sin perder de vista algo, y es que nosotros somos quienes le estamos desarrollando habilidades a los chicos o al menos ayudando a desarrollar habilidades. Entonces nos deben cambiar las formas. Y ahí creo que nosotros nos toca ser, la verdad, los primeros que aprendemos inteligencia artificial, que aprendemos la creación de videos, que aprendemos a mejorar nuestras presentaciones, que aprendemos a hacer simuladores, que aprendemos a hacer juegos, que aprendemos a hacer otro montón de cosas. ¿Listo? Creo que eso me pone como, simplemente resumiendo las otras preguntas que José me hizo, hablar un poco sobre habilidades y creo que va a retomar un poco lo que les decía al final. Vean, el conocimiento es un commodity, ya está disponible. Todos tenemos en este momento acceso al mejor conocimiento de lo que haya. Lo que nos va a diferenciar en el mercado es la velocidad de ponerlo a prueba. Y voy a poner un ejemplo muy concreto sobre lo que está pasando con desarrollo de software. Por muchos años, existían grandes empresas que hacían desarrollo de software, SAP, Oracle, todo este tipo de cosas, y hacían unas aplicaciones, y habían unos desarrolladores que hacían unas cosas muy tesas, y ahora nos pone la capacidad de que cada uno de nosotros pueda hacer una aplicación, y ya nosotros podemos hacer aplicaciones. Y en cierta forma nos vamos a llenar de aplicaciones, así como nos estamos llenando de podcasts, así como nos estamos llenando de videos de YouTube. Pero no va a ser lo difícil no va a ser hacer la aplicación, sino hacer la aplicación que le guste al mercado y que el mercado esté dispuesto a pagar por ello. Entonces, nuestra velocidad de adaptación al mercado, nuestra velocidad de probar, nuestra velocidad de iterar constantemente, de saber que ese modelo nos sirvió por un año, 2 años, le sacamos rédito y a lo mejor lo tenemos que dejar morir, es creo lo que nos va a marcar la diferencia en el mercado. Entonces, tenemos que tener una plasticidad de modelos de negocio que sean completamente adaptables. Chévere que eso nos funcionó por 2 años, listo, nos funcionó. ¿Y qué más sigue? ¿Y qué más hicimos? Y creo que eso también el mercado lo tiene que privilegiar. Creo que ese es un poco el resumen de todo esto que podemos resumir, José. Muchas gracias, Rafael. Bueno, si quieres, en estos 2 minuticos cerremos con la pregunta de Jonathan y ahí pues ya luego pues te agradezco por el espacio y un poco ahí para que no se me quede en el aire, pensarte de pronto no ahorita está la respuesta más adelante, profesiones como los contadores públicos, por ejemplo. ¿Cuáles son esos retos y cambios ahora en lo que normalmente hace un contador público, qué hacer y cómo enfrentarse a estas dinámicas? Jonathan, puedes activar micrófono para que hagas tu pregunta. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Hola, Jonathan, ¿qué más? Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y por permitirme hacer esta pregunta. Y es la siguiente, que digamos que desde el contexto de la inteligencia artificial es claro para todos que el mundo cambió, que como usted decía, la inteligencia artificial actualmente ya hace parte de nuestras vidas, tenemos que aprender a convivir con ella y por supuesto aprovecharla. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el consejo que nos da todo, tanto estudiantes como empleados? Yo personalmente soy empleado soy estudiante, pero también soy empleado de una entidad financiera aquí en Colombia. Llevo más de 15 años de experiencia en el sector y trabajo en una oficina puntual, en la red de oficinas de esa entidad, pero yo personalmente también, al igual que mis compañeros, hoy por hoy vemos que la misma inteligencia artificial ya está siendo parte de esa entidad
y esa entidad la ha apostado muchísimo, ha hecho unas grandes inversiones, tanto aquí en Colombia como en otros países donde hay presencia. Ha hecho que por lo mismo las mismas desarrollos que ha hecho con temas tecnológicos, inteligencia artificial, entre otras, pues haya desplazado muchos empleos. Entonces, en dirección general, antes habían 120, 140 personas en diferentes cargos y hoy por hoy han disminuido más de 60 cargos. En las oficinas ya el número de empleados que habíamos antes han disminuido significativamente y lo que plantea esta entidad aquí en Colombia es hacer o más bien imponer un modelo parecido al que utilizan en Europa, ¿sí? De tener dos o tres funcionarios en una oficina para atender los pocos clientes que llegan a la oficina, porque por lo mismo el desarrollo, pues a esos clientes también han tenido la oportunidad de acceder a través de su celular, de la aplicación, de la página, de la línea telefónica, de un chatbot, bueno, de diferentes herramientas que el banco también ha implementado, ¿sí? Y eso nos lleva a mí y a muchas personas nos lleva a cuestionar y decir, bueno, esto es una realidad que finalmente no podemos ser ajena a ella. Y en lugar de ponerme en la situación de algunas personas que pelean por el sindicato y que no los van a dejar, no se van a dejar sacar, que no se quieren ir del banco, en fin, sino que por el contrario, hoy por hoy soy consciente que hay que innovar, que hay que cambiar, ¿sí? Entonces quisiera es como recibir ese mejor consejo de que a pesar de mi experiencia, de mi edad, y que quizás sea la situación parecida a la de muchos como estudiantes o como empleados, es de qué manera aprovechamos este tema de la inteligencia artificial para hacer cosas distintas y empezar a aportar valor, bien sea al interior de esta compañía o, por qué no, salir y emprender y hacer cosas por parte propia, por mi cuenta, aprovechar la experiencia, el conocimiento utilizando estas herramientas. Entonces, puntualmente, insisto, ¿cuál sería su mejor consejo al respecto? Gracias. Jonathan, creo que incluso hasta en tu pregunta veo linealidad y quisiera invitarte a que no tengas la linealidad, a que estés trabajando y a la vez estés estudiando y a la vez estés montando un negocio y a la vez estés buscando una pasión. Porque es que a todos nos va a llegar la, 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 todos nos va a llegar la inteligencia artificial a movernos las bases. Y creo que todos, yo soy bastante tecnopositivo. Nos va a ir bien, vamos a buscar formas, nos va a costar a lo mejor, va a haber algunas pérdidas de puestos de trabajo, pero habrá muchas otras ideas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tengo un hijo de 6 años, 7 ya, y hace un tiempo me empezó a preguntar, vení, papá, le gusta mucho el fútbol, entonces me decía, contame un cuento de fútbol. Entonces yo le empecé a contar cuentos porque me acabo muy rápido, pues es muy difícil. Entonces dije, pues la IA, yo que trabajo con IA, pues hacerle un cuento, entonces me hizo un cuento. Y entonces yo dije, ah, pucha, yo quiero ponerle audio. Entonces le puse audio, puse a que narrara el cuento. Le dije, ve, pongámosle efecticos sonoros, pongámosle una imagen y lo montamos en Spotify. Y hoy tenemos unos cuenticos en Spotify que se llaman Historias para Soñar, cuenticos de deportistas para niños, tienen como 3.500 4.000 reproducciones. Yo no me voy a dedicar a los cuentos, no es lo mío, lo estoy haciendo por un hobby. Pero la IA me permitió hacer algo que yo jamás hubiera soñado. Yo jamás he tirado una línea en código y tengo ya 3 aplicaciones de gestión del desempeño y de evaluaciones y de formación funcionando y en este momento ya en 2 o 3 empresas siendo probadas. ¿Por qué no? Nos podemos montar en unas cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces, voy a cruzarlo con la pregunta de José. Hey, ¿qué van a hacer los contadores públicos? En el fondo, ¿qué van a hacer los desarrolladores? Pues nos volvimos todos desarrolladores. ¿Qué van a hacer los contadores públicos? De alguna forma todos podemos hacer nuestras propias contabilidades y los contadores van a volver los expertos en contabilidad que a lo mejor van a estar desarrollando las nuevas estrategias. Porque seguiremos necesitando los contadores, seguiremos necesitando los desarrolladores, pero en un nivel más arriba. Porque la base, en cierta forma, todo la vamos a poder hacer. Entonces, yo lo veo como una posibilidad también de que quien esté interesado
que quien tenga el gusto, quien tenga la iniciativa, va a poder hacer lo que nunca se había soñado que podía hacer. Y nos está haciendo una cosa también muy interesante, y es que esto no es un fenómeno de los grandes, de la gente que está en Silicon Valley, por allá en Estados Unidos, como las grandes tecnológicas. No, esto está pasando en todas partes del mundo al mismo tiempo. El mismo modelo que lanzaron el lunes en Silicon Valley lo recibimos nosotros acá. Y tenemos exactamente las mismas oportunidades. ¿Quiénes se van a destacar? Los que tengan las ganas, el interés y la curiosidad por hacerlo. Y mucha gente va a estar resistiéndose diciendo, no, que no me echen, que no me saquen, que no. El mundo va a pasar, quieran o no. Y la pregunta es, yo específicamente, ¿cómo me voy a parar frente al mundo? Mi capacidad de agilidad, de moverme, de inventarme nuevos modelos de negocio. Nuestros papás trabajaron 30 y 40 años en la misma empresa. A duras penas ahora vamos a durar 6 meses y puede que nuestros modelos de negocio cambien. Y sacamos otra cosa, pensamos otra cosa, creamos otra cosa, nos innovamos, nos reinventamos. Entonces creo que para cerrar, la invitación es, venga, la velocidad la innovación y la reinvención es absolutamente necesaria. Los consultores, yo soy consultor, los consultores vendíamos conocimiento. Ya es que ahora el mejor conocimiento del mundo vale $20, es una cuenta de ChatGPT. Y entonces los consultores vamos a desaparecer. No, tenemos que reinventarnos, tenemos que agregar valor, pues si no dejamos de existir. Y creo que esa es la invitación. Es muy fácil volvernos mediocres. Y si nos volvemos mediocres y nos contentamos con lo que tenemos, al día siguiente nos van a volver un bot. Pero si agregamos valor, si adicionamos, si nos reinventamos, vamos a estar en la jugada. Creo que para mí ese es el mensaje más importante en este momento. Esto nos llegó a todas las profesiones, sobre todo a las que estamos detrás de un computador. Los agrónomos, no sé, los bomberos demorarán un poquito más, ¿sí? Porque la IA física todavía se demora, la robótica, aunque va avanzando muy rápido, todavía demora un poquito más. Pero para los que estemos detrás de un computador, o nuestros temas sean conocimiento, estamos absolutamente inmersos en la reinvención. Rafael, muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, más dudas que certezas, pero hace parte del ejercicio, hace parte de ese pensamiento crítico y de esa reflexión. Entonces, de parte mía, de parte pues, de la red de investigación de la Universidad del Valle, muchísimas gracias por el espacio, gracias a quienes se conectaron. Le voy a dar parte al profesor William desde Escolfa Nacional para que haga el cierre. Y pues por ahora, muchas gracias, profe William. Rafael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, profesor Rafael, agradecerles muchísimo este espacio y este tiempo que nos dieron para, el conocimiento que tienen y apoyarnos en este desarrollo. Agradecerles a todos también, pues, que hayan asistido y próximamente los estaremos invitando nuevamente a algunos de los webinars que vamos a tener, que vamos a continuar desde el mes de abril, porque ya en 2 semanas estamos en conferencia internacional ASCOL. Entonces, esperarlos también a las personas que van a participar y demás para que nos acompañen. Entonces, este video va a quedar en YouTube desde mañana, creo. Le enviaré el link al profesor José Luis para que nos pueda colaborar también en su envío. Y pues obviamente, agradecerle sobre todo a todos ustedes que nos hayan apoyado. Una excelente noche para todos y pues espero que estén muy bien. Muchísimas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, gracias. A ustedes.